Espero que el mensaje quede claro. Vamos a intentar iniciar un cambio de paradigma y vamos a intentar romper esquemas y hacer que se compre, ¿vale? Hemos dividido la charla en 5 fases, en realidad son 4, con unos tips, unas ideas fuerza, unos consejos prácticos que queremos que os llevéis. Vamos a hablar de un punto de partida, nada, 3-4 minutos. Después hablaremos un poco del infrarrojo, un poquito, para que todos tengamos una perspectiva más amplia. Algo sobre las características de las cámaras térmicas que nos habéis pedido que metamos. No vamos a hablar de marcas, ¿vale? No venimos aquí a hacer negocio. No vamos a hablar de marcas, pero sí de las características que tendríais que mirar a la hora de abordar una compra o la elección de una cámara, ¿no? Que aquí tenemos a Joaquín, que es un gran experto en ese aspecto. Algo de aplicaciones táctico-operativas, que al final el resumen de todo esto es que hay que usarla muchísimo más, de principio a fin. Y algunos recursos didácticos que sabéis que siempre nos gusta dar, que son creativos, que es para que suméis a lo que hacéis hasta ahora con la cámara térmica, ¿no? En ese punto de partida creo que todos estaremos de acuerdo que dentro de las prioridades tanto previas como durante la intervención está la seguridad del bombero, ¿no? Y creemos que para esto tanto la cámara como todos los fundamentos tácticos que hemos estado divulgando durante esos años es fundamental, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo y espero que os convenzamos de ello. Ya en la intervención, en las acciones que tenemos que llevar a cabo, estas son las grandes prioridades, ¿no? El salvamento de personas, por encima de todo, siempre dentro de un margen de seguridad. Y ahí es donde tenemos que intentar encajar qué es lo mejor para las personas, para las víctimas y qué es lo mejor para los bomberos que estamos en la intervención. En cuanto a seguridad, en esas acciones podemos hacer estas 3. Sean controlar la amenaza, proteger de la amenaza o alejar de la amenaza. Y algunas de ellas entrañan más o menos riesgos para los bomberos, ¿no? Para nosotros, lo que es fundamental de cara a la seguridad es aumentar la visibilidad y limitar el estrés térmico. Si tenemos en cuenta todo esto y empezamos a pensar a la hora de diseñar procedimientos o una táctica de intervención, para nosotros la cámara térmica es fundamental. En primer lugar, intentaremos aumentar la visibilidad con técnicas de trabajo que ya conocemos, como la ventilación, etc. ¿Que no podemos? Como mínimo, tendremos que aumentarla lo que podamos a través de la visión térmica. ¿Por qué somos tan torpes? Pues somos torpes. Somos torpes en el movimiento sin visibilidad, somos torpes en el uso de la cámara, como me preguntaba Eli. Ayer lo constatamos. Da igual lo que entrenemos. Si entrenamos somos un poquito menos torpes. Un poquito menos. Pero todos, con un 5 o un 7% de nuestra capacidad sensorial, no podemos llegar a mucho. Sobre todo si no conocemos el entorno. Fijaros ayer, compañeros que han estado entrenando en ese entorno, en un cubículo muy pequeño, se desorientaban. Nervios, quiero hacerlo bien. Pues imaginaos en una superficie más grande que no conoces. Es imposible. No tenemos superpoderes, ¿vale? No los tenemos y tenemos que asumirlo. Aunque nos mole mucho que parezca, ¿no?, que los tenemos. Bien, otra pregunta. Bien. ¿Es posible que estemos anclados en el pasado? Es posible que sigamos haciendo este tipo de formación todavía. Todavía seguimos bailando. Vamos unidos, sin visibilidad, bailando, dándonos golpes. Creemos que todo esto hay que seguir entrenándolo desde el principio, desde la entrada. Pero entre nuestras manos tenemos que llevar una cámara térmica. Hay que ir con una cámara térmica. Porque si entrenamos solo esto, estamos trabajando con un 7% de nuestra capacidad sensorial. Y tenemos un potencial enorme, como servidores públicos, con una pequeña herramienta que ahora veremos, que es una cámara térmica. No sé si la habéis visto alguna vez, porque a algunos nos cuesta verla. ¿Pero tenemos que seguir todavía entrenando esto? Sí. ¿Qué haría un ciego si le diéramos la capacidad
de tener visión térmica, ¿mejor o peor? ¿Un 10, un 20% de la capacidad de visión? ¿Cuántas veces habéis estado en un incendio y os ha pasado esto, que lleváis la cámara dando golpes, esto se me ha saturado, este cacharro no vale para nada, llévala tú, no funciona o no sabemos usarla? ¿Hardware o software? La pillamos a Leiva. ¿Se satura o es que está sucia? ¿Limpiamos la cámara o no limpiamos la cámara? La gran mayoría de las veces que hemos dicho que se satura la cámara, y yo me he sentido un bobo desde hace un par de años que estamos dándole caña, es porque está sucia. Es porque está sucia. Y las cámaras de ahora son increíbles. ¿Tenemos que tender a esto? Tenemos que tender a intentar que un bombero, una cámara. ¿Qué tipo de cámara? Lo veremos, pero intentar tender a un bombero una cámara. Ese es otro mensaje que tenemos que trasladar hoy. Las cámaras que tenemos en los parques, no tenemos un sistema de revisión anual, como pasa con los ERAs, y se van haciendo viejas, se van deteriorando, y hay que empezar a pensar en cambiarlas. Sí, son cámaras que costaron muy caras, pero que son de tecnología anterior a 2013. Todas las cámaras que sean de tecnología anteriores a 2013, 2014, ya dejan mucho que desear, ¿vale? Nos van a dar una imagen bastante deficiente. Conoce tu cámara y la imagen térmica. A ver si esto quiere... Mira, ahí se nos ha olvidado esa. Pues vamos a empezar ahora Bueno, empezamos con el espectro electromagnético, con unas imágenes que ha creado y unas animaciones que ha creado Eli. Esa parte azul pertenece a las características que Joaquín ha indagado muchísimo en ellas, que tenemos que tener en cuenta para luego conjugar con nuestras necesidades, con nuestros objetivos, en función del puesto que tengáis en la intervención y el entorno en el que vayáis a trabajar. Creo que merece mucho la pena parar a pensar. Antes de ello, tenemos que entender esto, que yo creo que todos hemos visto esta gráfica del espectro electromagnético. El ojo humano solo capta un 1%, que es el de la luz visible. Nuestras cámaras térmicas están preparadas para trabajar en el infrarrojo de onda larga, en el rango de la onda larga. ¿Por qué? Porque el ser humano emite en este rango, principalmente, y todos los enseres y todos los elementos combustibles que nosotros vamos a trabajar, vamos a intentar extinguir, emiten principalmente en este rango. La llama y el humo, a ver si quiere salir, entre el 20 y el 40%. Pero los ingenieros trabajan en el software y al final nos generan una imagen muy buena. Y con ese 20-40% ya nos fabrican ese colchón de gases, esos colores, ¿vale? Y solo tenemos que entender eso, para entender luego otras cosas que vamos a contar sobre el pirómetro y demás. Absorción y dispersión. Esos fotones que capta la cámara, no vamos a hacer una clase técnica sobre cámaras térmicas, pero sí vamos a dar unas ideas. Esos fotones, su principal enemigo es la distancia. Luego hablaremos del humo, del vapor y demás. Cuanta más distancia, en más espacio se tienen que repartir esos fotones que tiene que captar nuestro sensor. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener muy entrenado el trabajar a esas distancias con nuestra cámara. A unos 2 metros, una víctima o una persona de 150 centímetros, veis que ocupa toda una pantalla de 3,6 pulgadas, que es muy típica en las cámaras térmicas. Si nos alejamos un poquito más, esa señal que está pegando esa víctima viene un poquito más débil y además empieza a ver más pequeña. Esa es la usabilidad de nuestras cámaras. Tenemos que ver, cuanto más grande sea nuestra pantalla y en función del rango de visión, qué operatividad tienen nuestras cámaras. Si vas a trabajar en espacios cerrados, normales de una vivienda, pues a lo mejor te vienen bien unas, y si vas a trabajar en espacios más abiertos, pues a lo mejor te vienen bien otras. En este caso, 6 metros, fijaros 10 metros, cómo se va haciendo más pequeña esa víctima de 150 centímetros. Creemos... Sí, eso se lo voy a preguntar a Eli para ir concretando información. ¿Cuál es la distancia idónea para trabajar con un visor térmico? Estamos hablando sin humo. Con más humo todavía se reducen las distancias.
¿Cuál crees, Eli, que es la distancia idónea para trabajar con un visor? Pues en un entorno que no sea muy agresivo, que el humo no sea muy denso, que es muy habitual cuando vamos a hacer un rastreo en unas zonas anexas a donde ha habido un incendio, creemos que son unos 10 metros. 10 metros. De ahí para abajo. O sea, podéis empezar a pensar que si tenemos 20 metros de ancho, vamos a tener que hacer todo el perímetro para poder rastrearlo bien y hacer una búsqueda en condiciones. A partir de ahí se vuelve muy complejo. Es muy complejo, sobre todo si hay humo y vapor. Fijaros, ya para identificar una víctima, la cámara le puede captar, os va a captar un pequeño punto blanco o grisáceo, porque ya la distancia no deja que lleguen más fotones. Imaginaros a 20 metros, que muchas veces buscamos a 20 metros con nuestras cámaras, y ahora imaginaros que alrededor de ese punto grisáceo hay otros elementos que están emitiendo. Es imposible identificar. Y tenemos que entender para qué están diseñadas y dónde podemos trabajar con esas cámaras, ¿no? Pasa igual de cerca. ¿Qué hay en esa imagen? ¿Qué vemos en esa imagen si estamos demasiado cerca? ¿Qué es lo que tiene la persona delante con el visor térmico? Otra persona. ¿Somos capaces de identificarla en esa imagen, la persona? Es un vídeo real de una víctima, de Andy, que nos cuelga, que si nos acercamos demasiado, al final el objeto emisor se sale de nuestra pantalla. Por eso nos aconsejan los grandes expertos que desde las puertas hagamos una primera visual, un primer barrido, porque tenemos cierta distancia. Como nos metamos en las estancias directamente, muchas veces nos acercamos tanto que toda nuestra pantalla la ocupa una posible víctima. Y hay casos reales de gente que ha pasado al lado, que ha mirado con la cámara térmica y no la ha captado porque toda la pantalla era blanca. Entonces, ¿vale? concretamos, antes de pasar a la altura, ¿cuál es la distancia mínima y cuál es la distancia máxima? 1 metro de distancia, por debajo de 1 metro de distancia, la cámara térmica tampoco nos sirve para valorar o para encontrar personas, y por encima de 10 metros estamos ya muy limitados. Esta distancia también nos pasa en altura. Un colchón de gases que esté a 400, 500 grados, si tenemos poquita altura, se nos va a manchar de rojo y amarillo en la cámara térmica, y si estamos en una nave con ese mismo colchón, podemos creer que es un colchón frío, que está a 200 grados, 150 grados y está a 500 grados. También es un colchón peligroso. Es la distancia el principal enemigo de la cámara, ¿vale? Quedaros con eso. Sí. Y ahora pasamos al humo y el vapor. De esto ya hay estudios que antes no había. O sea, había muy poquitos estudios como sobre este tema del humo y el vapor. Y aquí aplicamos un tip. Bueno, empezamos a hablar un poquito ya el uso de la cámara térmica, aunque llevamos hablándolo todo el momento, ¿no? Es un término muy fácil de asimilar también, aplicar la triple limpieza. Hemos hablado de la saturación de la cámara, si la cámara se queda blanca, y ya ha dicho Eli que no, eso no es saturación de la cámara. Luego veremos lo que es la saturación de la cámara, pero sí es verdad que esas imágenes que van perdiendo en calidad, todo o puede venir por la falta de una triple limpieza, por el vapor, por el humo, por la acumulación de vapor en la lente, en la pantalla, en el display y también en nuestra propia máscara, ¿no? Y ese primer consejo que estamos intentando. Según entramos, vamos a poner en las mejores condiciones nuestro equipo, cámara y nosotros. Según el entorno donde entremos, están ralentizados los vídeos, sí, y vamos a sufrir. ¿Y los términos? Y los términos aquí porque no los había puesto. Bueno, limpiamos visor y luego limpiamos la pantalla de la cámara y el sensor. Esto es algo que hay que estar haciendo constantemente en función de la densidad óptica del humo que haya en el interior. Si hay más vapor o hay más humo, pues eso a lo mejor lo tenemos que hacer cada 30 segundos. Si no, siempre vais a tener que hacerlo constantemente, cada 2-3 minutos cuando no es un humo muy denso, y durante más ocasiones con un... Hay un momento muy importante que es nada más entrar a la escena del incendio, ese momento que notamos el calor y ese vapor, es fundamental limpiar al inicio. Vamos a pasar. Fijaros qué lento va el humo. Vamos a hablar así de lento. Joder, no sé por qué. No sé, estoy por subir y poner mi ordenador. Que son muchos vídeos. En cada diapo es un vídeo. Bien, en este entorno que ya hay que hacer esa valoración de entrar o no entrar, hay que saber que cuando entres con la cámara vas a tener una distancia operativa mucho menor. Es un humo muy denso y vas a tener una distancia de entre 2 o 3 metros y vas a tener que hacer muchos más barridos y muchas más limpiezas. Este es el típico entorno que cuando os habéis metido con la cámara térmica no la habéis usado, porque se ha saturado
de mierda, no de calor. Se ha saturado de hollín, se ha saturado de vapor y hay que limpiarla, hay que estar limpiándola constantemente. Si se satura de calor, de verdad, y os sale una alarma, el traje también va a estar saturado de calor. Habría que pensar en empezar a salir, ¿vale? Ese es otro de los tips que vamos a marcar. Hemos estado haciendo pruebas en distintos escenarios, con balsas de hidrocarburo, mezclando tipos de combustible, con humo muy denso, y siempre tenemos una distancia operativa, ya sea 3 o 6 metros, esas son las distancias mínimas en las que nos podemos mover cuando el humo es muy denso. Si entráis en una estancia y no veis nada con la cámara, empezar a pensar que o hay mucho vapor, que es el principal enemigo de la cámara junto a la distancia, o está sucia. Pero la cámara tiene que marcar algo. Al final son barreras que se están interponiendo entre el infrarrojo y la cámara. Ya sean productos de la combustión o sean gotas de agua, sea vapor, se están poniendo entre el infrarrojo y la lente y nos está quitando la energía que llega. Esa distancia que teníamos de 10 metros en muchísimos entornos, tanto de prácticas como en entornos de incendios reales, pues se va a reducir bastante en el caso de que haya un humo muy denso, ¿vale? Y eso es una norma que nos tenemos que llevar. A ver. Bueno, estamos en... Se ha saltado un poco el vídeo y vamos a ver un poco de... Ante tanto humo, que quería volver a ese tipo de búsqueda que ha puesto él al principio, ¿no? Esa búsqueda entre parejas. Pues si hay tanto humo, a lo mejor no podemos prescindir de todas esas técnicas de aprendizaje, de orientación y búsqueda en espacios sin visibilidad por todo lo que está diciendo Ili, porque puede ser que no veamos nada. Bueno, estamos llegando al punto de la emisividad, algo que siempre se relaciona con las cámaras térmicas, pero que realmente en un incendio nosotros no vamos a poder valorar. En un incendio no vamos a entrar valorando el metal o el tipo de material que tenemos delante, pero sí es muy importante para la cámara y para hablar del... que falta aquí, el pirómetro, ¿no? Estaba hablando del pirómetro, bueno, está ahí, sí, ahí vemos una temperatura reflejada en la pantalla a 120 grados, ¿no? Pues relacionamos la emisividad con esa temperatura y un mensaje que queremos lanzar es que esa temperatura no nos sirve para nada. Esa temperatura no es para nada exacta, ya de por sí desde la fabricación de la cámara ya tiene un margen de error. Luego, si ya vemos las tablas de la emisividad, teníamos que saber exactamente con qué material estamos tratando para tener una referencia. Las cámaras están ya de laboratorio, se crean con una emisividad, con una referencia. Lo que queremos transmitir es no usar la cámara como un termómetro, como un pirómetro, y solo nos puede valer para una referencia para saber si aumenta o desciende esa temperatura. Pero no como estamos acostumbrados. He llegado al incendio y había 400 grados en la cocina. Eso ya hablaremos luego de ello, y lo que queremos lanzar el mensaje es que no, esa interpretación de temperatura ha dado margen a muchos accidentes. Sobre todo cuando vayáis a valorar escalas técnicas, una estructura, es que puede ser un dato muy erróneo. Te puede estar marcando acero que esté muy pulido, te puede estar marcando un acero de 300 grados y estar a 700, en función de la emisividad que tenga ese acero en concreto. O sea, no la uséis como pirómetro porque va a dar un dato erróneo. Solo esa tendencia, ese dato sí que es fiable, el de la tendencia, si es el mismo material. De hecho, la NFPA, por deciros que la norma ha obligado a los fabricantes de cámaras térmicas a que tengan una opción en la que no esté el pirómetro ahí estorbando, ¿vale? Bien, pues estamos con una de las cosas o de las características más importante a la hora de movernos en espacios cerrados, que es el campo de visión de la cámara. Lo primero, lo que tenemos que hacer es conocer la cámara que tenemos, el tipo de campo de visión que tiene cada cámara y ver que nuestra percepción y nuestro ángulo de visión es mucho más grande que el de una cámara. Ahí vemos 120 grados, vemos unos grados nuestros que según vamos poniéndonos la máscara ya hemos perdido campo de visión. Cuando cogemos la cámara hemos vuelto a perder campo de visión. Ese campo de visión nos limita mucho la visión periférica. Entonces, lo que queremos trasladar es también el manejar la cámara, pero con mucha inteligencia y mucha prudencia por todo lo que nos estamos perdiendo. Bueno, este es un efecto túnel que podíamos producirnos al ir constantemente usando la cámara térmica, y ahí vemos dos campos de visión de dos cámaras diferentes. Ahí se aprecia un campo de visión más estrecho, por lo cual tiene efecto zoom. No es que haya un zoom, pero al ser el campo de visión más estrecho, solo cabe
lo que es la caja de fuego y se ve con un tamaño mayor. En el campo de visión de la derecha, pues vemos que coge más amplitud, más anchura, todo cabe más cosas, pero caben más cosas más pequeñas. El campo de visión de una cámara térmica tiene que ser estrecho, pero hasta cierto punto. Si yo quiero coger a todos ellos, los tengo que coger muy pequeños. Si solo voy a coger a 3 personas, los coge con un tamaño que sí que podamos ver detalles. Si unimos un campo estrecho que existe con una pantalla grande, el efecto se multiplica. Parece que las cosas las tenemos muy cerca y están bastante lejos. O sea que hay que adecuar un poquito el campo de trabajo, el campo de visión, al tamaño de la pantalla también. Bien. Bueno, esto es otra de las características que, no conociendo nuestra cámara, nos puede llevar a un error. Cada cámara es diferente. Me estaba acordando que decía Leiva, ha dicho algo que como que todo es diferente y tenemos que conocer nuestros materiales. Pues esto pasa igual, tenemos que conocer nuestra cámara. La cámara que tenemos que saber exactamente todas sus funcionalidades. Si tenemos 2 cámaras diferentes marcas, diferentes modelos, es verdad que se nos complica un poco porque tenemos que conocer esos modos de trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, una cámara donde está trabajando una imagen en 2 modos distintos de trabajo. La imagen es la misma, es el mismo momento, el mismo escenario, pero veis una diferencia muy grande de interpretación. El modo de la izquierda, con una interpretación de temperatura que la colorea más alta, pues vemos que la escalera de la izquierda, por ejemplo, si no entendemos mucho la escala de grises, la escalera de la izquierda no tiene peligro, no tiene transferencia de calor. Y en la imagen de la derecha, pues ahí ya nos está dando una información por ir en un modo adecuado en ese momento. Aquí estamos viendo, vamos a ver cómo evoluciona este incendio, cómo nos está marcando la capa térmica. La capa térmica es esa línea que nosotros no detectamos, que sí que detecta la cámara, y señales de convección en un modo de interpretación de una temperatura que si cambiáramos de modo ahora mismo se saturaría. Eso sí que puede ser una saturación de la cámara, pero por color, no la saturación que no conocemos. Hemos cambiado de modo de trabajo y lo que antes nos lo estaba marcando de una manera, ahora nos lo está interpretando de otra manera. Modos de trabajo y rangos de temperatura respecto a la ganancia. Bueno, es muy importante conocer toda la simbología que tiene esa pantalla de la izquierda, esa o cualquier otra pantalla que tenga. Si hablamos de modos de trabajo, ahí vemos 1, 2, 3, 5 modos de trabajo. Tengo que saber utilizar cada modo de trabajo en sus circunstancias. Yo no puedo entrar con un modo de trabajo X, para no mencionar marcas ni modelos, en el momento o en el entorno que llego al incendio que no corresponde. Y eso es importante porque nos estamos poniendo en una situación de peligro o no detectando incendios o haciendo que la cámara no trabaje bien. A mí me llama mucho la atención. Ese triángulo que está ahí arriba. Sí, eso vamos. Es una pregunta que nos hacemos nosotros y que siempre hablamos. ¿Qué significará ese triángulo de arriba verde? No sé si todos nosotros, que si estamos aquí es que posiblemente lo conozcamos, sabemos exactamente qué es ese triángulo verde en el lateral izquierdo. No sé si son los rombos aquellos que nos ponían cuando éramos pequeños para las películas o qué significa. ¿O es el peligro del que Eli habla que está en el centro? Bueno, eso significa el triángulo verde, es obvio, es la alta y baja sensibilidad y creo que es otra de las características que tenemos que conocer. ¿Qué significa que una máquina, un equipo esté trabajando en alta o baja sensibilidad para la detección de temperatura? Fijaros la diferencia entre la imagen de arriba y la imagen de abajo. ¿Qué nos puede pasar con una cámara que lo hace de forma automática y cuando salta el triángulo cierra y nos ensombrece, nos oscurece el resto de la cámara, el resto de la pantalla? Con ese tipo de cámaras, que son las cámaras más tradicionales, hay muchas marcas que trabajan este tipo de ganancia, vamos a tener que intentar enfocar siempre a lo que queremos buscar o lo que queremos ver. Buscamos víctimas, vamos mirando hacia debajo. Que buscamos fuego y calor, miramos hacia arriba. Pero tenemos que entender que cuando miremos hacia arriba se va a poner las gafitas de sol. Cuando miramos hacia arriba, abajo no vamos a ver nada. Ya hay otras cámaras, otras empresas que empiezan a trabajar otro tipo de ganancia y te colorea cada cosa con la emisividad, con la emisión que está dando de fotones. Esa imagen de arriba y la imagen de abajo es la misma, pero la calidad de la imagen no es la misma. El detalle de la imagen de abajo no corresponde con la imagen de arriba.
Aparece el triángulo, desaparece el triángulo, empezamos a relacionar lo que ha dicho Eli, la cámara se protege, la cámara se pone en baja sensibilidad, es como si se ponen unas gafas, como si cerrase los ojos y perdemos calidad. Tenemos que saber evitar ese cambio de la cámara. Ahí estamos viendo que estas cámaras que hacen ese cambio de alta a baja sensibilidad tienen además unos parones, por lo cual tenemos que intentar movernos por el escenario del incendio, favoreciendo que no se nos produzcan. En función de la frecuencia, de la tasa de refresco que tenga la cámara, la podemos usar más despacio o más rápido. Si tiene una tasa de refresco más elevada, vamos a poder usarla un poquito más rápido. Si tiene una tasa de refresco baja, vamos a tener que ir... Yo pongo un ejemplo siempre de la frecuencia y las cámaras tienen que tener una frecuencia alta, porque si yo voy parpadeando por segundo y yo voy moviendo y mis ojos se permanecen cerrados, me pierdo mucho. Pero si la frecuencia es muy alta, yo voy parpadeando muy rápido y no pierdo, ¿no? Eso es lo que hace la cámara. La frecuencia es la actualización de píxeles. No píxeles de la pantalla, sino píxeles del detector, y lo va actualizando. La resolución. Nosotros tenemos visión estereoscópica. Los ojos hacen unos cálculos en función del ángulo de visión que, al final, con las sombras, los colores y esos ángulos, pues nos da un dato de distancia. Y esto es el entrenamiento de toda nuestra vida. Al final, calculamos la distancia por esta forma de procesar que tiene nuestro cerebro. Esto en una imagen 2D se pierde. Cuando miramos una pantalla se pierde, pero la resolución de una cámara es algo parecido a un pintor muy bueno o un pintor menos bueno, ¿vale? Esa capacidad que tienen estos pintores de hacer perspectivas, poner sombras, hacer brillos, es lo que hace que una cámara de alta resolución nos dé una imagen que sí que nos da esa percepción de profundidad. Nos está engañando a nuestro cerebro como un buen pintor. Pero estas cámaras que tenemos muy antiguas no tienen esta capacidad porque tienen muy baja resolución. Entonces, la imagen que vemos, perdemos toda la sensación de profundidad. Hay que empezar a pensar en renovar, ¿vale? Y no pertenezco a ninguna marca. ¿Y hasta dónde vamos a llegar con la alta resolución, Eli? ¿Hasta dónde tenemos que dar ese cambio en las cámaras? Hay que ver dónde está el equilibrio de esa tecnología que avanza y nuestras necesidades. Porque a lo mejor no necesitamos una pantalla nueva, como una televisión nueva para ver el fútbol, cuando hay cosas con que se ve muy bien la imagen con cámaras con una resolución inferior, lo que significa también costes inferiores. Al final es lo mismo que con las pantallas de plasma y el resto de elementos, ¿no? Hay que buscar y sopesar, porque estas cámaras que tienen tanta resolución también son más grandes, necesitan procesadores más grandes y tecnología más grande. Entonces, habrá gente que a lo mejor sí le sirva, porque tenga una función en un interior que le permita ir todo el rato con la cámara en la mano, mirando, bajando. A lo mejor la gente que está haciendo otras cosas, los bomberos que estamos con la lanza o haciendo rastreos y haciendo otras cosas, no necesitamos tantísima resolución y con algo que nos guíe o nos dé una ruta adecuada es más que suficiente. Bueno, aquí llegamos a otra no una pequeña polémica. Han dividido las cámaras, las han dado un uso táctico, un uso de conciencia situacional. Nosotros lo hablamos mucho, no sabemos si esto corresponde a una política comercial, hay que meter cámaras, hay que dar posibilidades a todas las cámaras. Sí que es verdad que los que llegamos siguiendo mucho tiempo las cámaras, hace tiempo las cámaras pequeñas de conciencia situacional estaban muy por detrás de las características técnicas de las cámaras grandes, sobre todo en procesador, frecuencia y resolución, pero es que últimamente no. Entonces hay que también actualizarse en eso. Últimamente las cámaras pequeñas ya están teniendo la misma resolución y la misma frecuencia de actualización y procesador que las cámaras grandes. Bueno, volvemos al tamaño de la cámara. Yo aquí, bueno, luego saldrá la... Yo prefiero tamaño de cámara... Yo es que soy ya un poco más mayor y veo poco, entonces Eli se ríe porque no veo la pantalla. Y yo digo, Eli, yo quiero pantalla grande. Y me dice, ya, pero hay que adaptar la pantalla también al entorno. Digo, tienes razón, digo, pero joder, que llevo las gafas colgadas y voy a tener que ir con las gafas en el incendio para poder ver. Entonces, yo prefiero pantalla grande y cámara grande, y Eli lo enfoca más también al entorno, ¿no? de la cámara pequeña con espacios pequeños y las cámaras grandes a lo mejor para hacer un 360
para espacios grandes. El otro día me decía un compañero en las prácticas, es que, joder, con esta cámara, con cámaras, tenemos variedad de cámaras, con esta cámara es que no veo la temperatura. Digo, olvídate de la temperatura. Fíjate en el bulto, y la verdad que dan muy buenas soluciones en entornos muy normales, en los que tenemos el siguiente tabique a 4 o 5 metros, da muy buen resultado. Es verdad que una pantalla grande, pues el elemento, el detalle va a ser más grande, entonces vamos a verlo mucho mejor, ¿no? Pero hay que probar y adecuarla al objetivo y a la persona. La resistencia. Bueno, la resistencia. Yo hace poco, el haberme juntado con Eddie me ha hecho leer mucho ahora otra vez y volver a retomar mucho todo este tema de los visores térmicos, y veo una frase que dice: una cámara térmica tiene que tener una durabilidad extrema, porque somos bomberos, no por el incendio, sino por nosotros. Fácil manejo y fácil enseñanza. La resistencia pues va basada un poco en el recubrimiento de la cámara, ¿no? Cámaras pequeñas, menos recubrimiento, menos resistencia, y las cámaras grandes pues tienen un poco más resistencia. Sí que es cierto que para nosotros es muy importante ese simbolito. Antes había un triángulo verde, ahora hay un triángulo rojo. Hay que conocerlo. Hay que conocer ese triángulo rojo y un aviso que nos está dando la cámara. No es un aviso para nosotros, es un aviso para ella. Te está diciendo, oye, que yo estoy a punto de caer. La electrónica de la cámara está a punto de fallar. Nos tiene que servir. Si decimos que estamos hablando de 150 grados, las pequeñas 5 minutos, ya está bien. También nos tiene que servir para nosotros de decir, oye, que la cámara puede fallar, eso es seguridad para nosotros también. A nosotros nos está pasando bastante en prácticas, sobre todo cuando nos ponemos con rutas calientes para enseñárselo a los alumnos, que salta este triángulo, y os puedo asegurar que cuando salta este triángulo, ¿verdad?, estás jodido, ¿vale? Y en un entorno real es una situación de peligro si os salta este triángulo en una cámara, empezar a pensar en dar la vuelta, porque no va a ir a menos. Según nos vayamos acercando a la fuente de calor, va a ir a más. No busquéis, una cosa antes, no busquéis el límite de la cámara y no hagáis como alguno que se ha cargado 3 o 4 cámaras. Sí. ¿No? Bueno, pero hay que probarlas. Hay que probarlas, pero no busquéis el límite. Hay que probarlas. Avisamos a los fabricantes. Oye, las vamos a probar bien, ¿eh? Vamos a ver unas aplicaciones táctico-operativas. Al final, la idea fuerza que queremos llegar es que hay que usar la cámara. Hay que usarla de principio a fin, ¿no? Y fijaros todas las cosas que podemos hacer en un incendio, y hay más, sobre todo después, ¿no? Una vez que tenemos el incendio controlado. La evaluación exterior, esto es cosa tuya. Pues decía Eli que es muy bueno el eslogan, ¿no? Este cacharro que ya no me puedo quitar. Yo voy siempre con la cámara. Hombre, siempre no, en un accidente de tráfico no la llevo, pero en un incendio siempre la llevo, y es lo que me ha hecho también aprender mucho. Y estos son escenarios 360 exteriores, reconocimientos exteriores, donde vemos ahí ya un punto amarillo, vemos zonas de calor, podemos ver la evolución del incendio, hacia dónde va, las zonas donde está. Este es un incendio industrial en mi zona de trabajo, y yo llego, me bajo con la cámara térmica y ya vemos con esas cámaras térmicas pues más grandes, un poco más incómodas, y ya ve la evolución del incendio, tipo pues, más o menos de la estructura que tiene la nave, la compartimentación de la nave, serán 6 naves, y saber un poco, que hay un compañero que ha estado en este incendio, dónde tienes que empezar a poner el límite para cortar. Son imágenes de cámara térmica. Evaluación interior. O sea, no solo la evaluación exterior, sino para un mando interior o un trinomio o un binomio, el caso que tengáis vosotros, o sea, es fundamental llevar una cámara para ver rutas de escape, cuál es la ruta del incendio. Vamos a ver muy bien la manguera. Todos estos entornos que vais a ver en los vídeos son entornos de nula visibilidad con linterna, ¿vale? No se ve nada con la linterna. Incluso peor que sin linterna. Sabéis que muchas veces la linterna en estos entornos pues como que te brilla demasiado el humo y son peores. Pues estos chavales que están entrenando desde que nacen como bomberos hasta que acaban su academia ya no entienden trabajar sin cámara. Entienden que la cámara puede dejar de funcionar, que la cámara puede mostrarte una imagen un poquito más ambigua o una imagen muy vaga, pero no entienden no trabajar con cámara. Fijaros, un mensaje que os queremos dar es: ¿quién lleva la cámara térmica en el caso de que no todos tengamos cámara térmica, como es el caso actual? Si vas con la manguera, con la lanza, no puedes manejar la cámara térmica. Si vas haciendo aplicaciones de agua, pero alguien se tiene que hacer responsable de la ruta, del tendido, ¿no?
todo esto que hemos estado estudiando en años anteriores de cómo gestionar los puntos de rozamiento nos sirve, porque en línea recta, como hemos dicho estos últimos años, no hace falta que el bombero 2 vaya anclado a la manguera, no hace falta que empujéis la manguera al bombero 1, solo hace falta que gestionéis los puntos de rozamiento. Y ayer se vio muy bien. O sea, este mensaje creo que ha quedado y ha calado en profundidad. El bombero 1 tiene que ir cómodo, no pegando tirones, ni para adelante ni para atrás. Eli, ¿quién debería llevar la cámara pequeña? Yo creo que el bombero 2. En este caso, el que no lleva la lanza, no bombero 2, porque hay servicios en los que la lanza la lleva el bombero 2, por poner un número, y la cámara la lleva el bombero 1. Pero el que no lleve la lanza, en el caso de que vayamos con manguera, tiene que llevar la cámara. Y tiene que ser dinámico, se tiene que mover. En función de si el entorno, el estrés térmico es mayor o menor, nos vamos a separar un poquito más o menos. Si la cosa viene maldad, ya nos iremos juntando al bombero de la lanza. Pero nos podemos separar, podemos estar 2 o 3 metros separados, yo voy a estar siempre orientado, el bombero de la lanza va a estar amarrado a una manguera, a una vía de escape, yo tengo mi cámara. Pero tenemos que intentar que todo bombero que esté en zona comprometida lleve una cámara térmica, el 1 y el 2. Y si van 3, el 3. Un bombero, una cámara. Ahora ya empiezan a comercializar cámaras que puedes comprar 10 cámaras con lo que nos gastábamos antes en una. O sea, hay que empezar a pensar, y los fabricantes lo saben, en cámaras más pequeñitas para el bombero como EPI fundamental. Fijaros, ellos se acostumbran y siempre buscan una ruta, se vea mejor o peor, buscan una ruta con la cámara térmica. Quieren aumentar su visibilidad. Ahí dentro todos somos ciegos y con la cámara podemos aumentar un 20, un 30, un 40, un 50, en función de cómo sea el entorno, nuestra visibilidad. Tenemos que dejar de trabajar, perdonadme la expresión, como discapacitados. Si podemos capacitarnos, nos capacitamos. Fijaros qué bien se ven las mangueras, qué bien se ve aquí que el retorno está cerrado y el agua se está calentando. Fijaros que la manguera está más caliente que el entorno. Para la gestión del tendido, no va a llegar porque el vídeo va ralentizado, cuando se cruzan bucles, que sabéis que si metemos mucho tendido está el riesgo de que se crucen, bueno, pues para deshacer todo eso, para enganches que tengamos con cualquier sitio. La cámara térmica vale para todo eso, sobre todo en distancias cortas, funciona muy bien cuando ocurre algo semejante, algo de esto. Si tenemos un accidente, la podemos usar para solucionarlo. Control de flujo de gases, tanto para evaluar los riesgos térmicos, que a ciegas, totalmente a ciegas, solo tenemos el sentido del calor que nos va a venir y nos está apretando, que a lo mejor ya es tarde. Bueno, pues hay que evaluar ese flujo de gases. ¿Cómo vamos a seguir avanzando si no somos capaces de saber si vamos hacia más calor o hacia menos calor? Fijaros, es que no va a llegar. Yo pienso que es una de las virtudes mayores de llevar una cámara térmica, y es anticiparnos y detectar el peligro que tenemos delante. Mayor que incluso la búsqueda, porque la búsqueda con cámara térmica es bastante difícil, pero la seguridad sí nos la da la cámara térmica. Para evaluar tanto desde el exterior como desde el interior patrones de ventilación bidireccional, unidireccional, las famosas rutas calientes. Es uno de los elementos fundamentales en el interior en cuanto al flujo de gases. Que haya alguien que evalúe si por donde nos vamos a meter puede convertirse en una ruta caliente. Mirar el caso de una ruta caliente. Esto es una práctica que nosotros hacemos con los nuevos ingresos y es exponerles a una ruta caliente. En un lugar seguro son 5, 7 segundos lo que tarda en saturarse el traje, 300 grados a la altura del suelo. Bueno, pues eso la cámara, fijaros qué bien lo capta. Y también como elemento de seguridad para el calor acumulado en los trajes, que es algo que llevamos mucho hablando con David, con Solana. ¿Nos serviría la cámara también para ver un poco la saturación? Pues sí. Cuando un traje empieza a mancharse de amarillo, el bombero empieza a estar incómodo, en función de la cámara y de los rangos de temperatura que lleve. Pero normalmente los amarillos, cuando el traje ya lleva un rato amarillo, el bombero empieza a estar bastante incómodo. Ahí sí podíamos usar el pirómetro. Fijaros. Ahí sí podíamos tomar referencias de la temperatura nuestra interior. Mira, Joaquín, mira debajo de esa puerta. ¿Eso qué te dice? Esa imagen, debajo de esa puerta, ese color amarillo, ¿qué me está transmitiendo? Peligro dentro. Tenemos que entrar en una zona ya con peligro. Que cuando abras la puerta te puedes encontrar eso. Y ya lo dice uno de nuestros fundamentos tácticos, no vamos a entrar por ruta caliente. Tenemos que buscar otra alternativa. La ruta caliente, caca, ¿vale? Para trabajar
trabajamos a oscuras, si está muy bien, si estas técnicas que hemos aprendido todos están muy bien, pero si no vemos dónde estamos tirando el agua. Bueno, pues podemos entrenar para tener un ángulo aproximado y poder ir, vale, pero vamos a usarla. Ya veréis como en un 50% de los casos, me invento el porcentaje, ¿vale? Vamos a poder ver si el agua está haciendo un buen trabajo. ¿Tenemos que llegar a identificar el amarillo con peligro? ¿O el peligro está antes del amarillo? Si nosotros vemos la escala donde pone el 150 por debajo, ¿tenemos que identificar el amarillo ya como peligro o lo que tenemos que hacer es intentar no llegar a estar debajo del amarillo? Blanquear siempre, intentar trabajar siempre en la escala de grises. Pero acordaros de lo que ha dicho él y distancia, tanto en altura como en profundidad. Apoyo a la extinción tanto desde el exterior como desde el interior para ver el resultado de lo que estamos haciendo y para evaluar también riesgos. Fijaros, en este caso hay un mando por detrás del bombero que va a introducirse en la estancia y está viendo si está siendo efectivo, está viendo si hay algún riesgo. ¿Por qué no, no? Tanto en interiores... Madre mía, cómo va de lento. Se ve, Eli. No Ahora vais a ver una imagen de un garaje en la que hay humo muy denso, nula visibilidad. ¿Qué nos hace la cámara? En este caso, bien utilizada, pues que no tengamos que acercarnos tanto a la fuente de calor. Si no, al final, a todos os ha pasado que para que la cámara, como necesita un alto contraste, funcione, te tienes que casi echar encima del coche que está ardiendo, ¿no? Y empezar a tirar agua ahí, empezamos a generar vapor, la cámara se satura de calor por el vapor, tenemos que estar limpiándola. Fijaros aquí, hay un bombero que está enseñándole la imagen al punta de lanza para que atine. Aquí tampoco se ve nada. Es una práctica en la que hay mucho calor. Fijaros en los trajes, con la acumulación de calor. Aquí lo están pasando mal. Es una práctica que vamos, tiramos agua y nos vamos, hacemos relevos constantes. Fijaros cómo acaban los trajes. Pues alguien tendrá que estar evaluando eso, ¿no? Lo suyo es que sea un mando el que evalúe eso. El que esté cuidando de la seguridad de los bomberos en el interior. Esto no es que esté mal, es que esto es lo que vemos sin cámara, ¿no? En realidad lo que está ocurriendo es que están tirando agua a un hidrocarburo y se pueden generar accidentes. Bueno, pues la cámara nos sirve también para ver el tipo de combustible, ¿no? Mira que va lento. Bueno, voy a seguir. Fijaros, apoyo a la ventilación, tanto desde el exterior como desde el interior. Dice, ¿cómo puede apoyarme una cámara en el apoyo a la ventilación? Bueno, pues puedo buscar huecos de ventilación, puedo evaluar si se están generando rutas frías, que es lo que queremos, ¿no? Cuando hacemos una ventilación lo que queremos es rutas frías. Pues sí, podemos hacerlo. Qué lento abre la ventana este bombero. ¿Vale? Vamos a dejar, fijaros, una ventilación hidráulica. Si no, no vemos hasta que no empieza a irse el humo. Ahora vamos a ver cómo esa ruta fría que está arrastrando los gases calientes hacia la ruta de escape de esos gases que hemos abierto, empieza a verse esos gases calientes arrastrados por esa ruta y empezamos a ver cómo los amarillos los empujamos hacia la zona del incendio. Es este caso. Esto debe de ser el del PowerPoint instalado en el ordenador, no puede ser por otra cosa. Fijaros aquí en cámara lenta, que bien se ve cómo se arrastran esos gases y cómo se nota el aire fresco a nuestras espaldas, ¿eh? Detección de víctimas, vamos. Esta es casi la parte más difícil del uso de la cámara térmica. Detección de víctimas en incendios es muy complicado. Si no estamos acostumbrados a trabajar, a identificar formas, a ver si en entornos calientes, es decir, estar acostumbrados a ver la imagen, identificar las víctimas y la búsqueda nos puede llevar mucho tiempo muy importante para ellas mismas. A lo mejor tenemos que tomar por otras opciones en vez de dedicar mucho tiempo. Ahí, fijaros, también la distancia es muy importante, no anticiparse mucho. Ahí vemos un objeto, una víctima, y es muy importante pues incluso la relación de tamaño. Voy a tirar porque los vídeos están acelerados al 200% y aún así fijaros lo lento que se ve. Orientación. El tema de la conciencia situacional es algo que creo que hay que trabajar muchísimo. Como las cámaras nos han fallado tanto y las baterías de las cámaras antiguas duran tan poco que tenemos que llevar algunas incluso en los bolsillos, creo que tenemos un concepto de la cámara equivocado y es: no dependas demasiado de la cámara porque si se te estropea, como se nos ha estropeado mucho, te vas a perder.
Bueno, si usas bien la cámara, la situación que conlleva perderse es muchísimo mejor que si no la usas. Ya os digo que el mapa mental y la conciencia situacional que vas a tener marcada en tu cerebro va a ser muchísimo mejor si lo hacemos bien. Fijaros con un pequeño giro, simplemente, cómo ganamos del campo de trabajo de la cámara. Vamos a tener que estar haciendo todo el rato esto. Batidas térmicas, escaneo, analizando, buscando puntos de referencia. Para esos puntos de referencia, en el siguiente parón que pegue, buscarlos y ir haciéndome mi mapa mental. La diferencia entre ir con la cámara modo gafas, como nos han enseñado o no nos han enseñado directamente, ir con la cámara así y llego al siguiente tabique, me giro, voy con la cámara así. Fijaros la diferencia, la visión túnel que eso genera, porque tengo un campo de 40, 50 grados. Fijaros que el resultado final va a ser que voy a tener muchísimas zonas ciegas, donde ha podido haber víctimas o elementos de riesgo que yo tenía que haber detectado. Si lo hacemos bien, vamos a trabajar buscando debajo de las puertas, en rincones, en esquinas, vamos a tener que estar haciendo estas batidas para igualar al campo de trabajo que estamos acostumbrados con nuestra visión. Tenemos que hacer esto, despacito, constantemente, buscando puntos de referencia. ¿Vale? Hay una diferencia muy grande, hacer esto a no hacerlo. Viendo esta imagen, hay unas limitaciones de la cámara térmica y es que la cámara térmica no ve detrás de nada. Estamos viendo ahí estas imágenes súper recreadas por Eli y importante porque parece que la cámara térmica pueda ver todo y la cámara térmica no ve detrás de nada, ni ningún objeto, ni una mesa, ni un mueble, ni una puerta. Fijaros esto, que llevamos tiempo trabajando, lo hemos hecho una especie de estudio con los 125 nuevos ingresos que han entrado ahora en la Comunidad de Madrid. A 62 les hemos enseñado bien y a otros 63 hemos dicho, a eso no les digan nada para poder hacer esto. Y después les hemos enseñado, no les hemos mandado a los parques sin enseñar. Hemos hecho un recorrido por unas instalaciones con unos puntos de referencia, víctimas, ventanas, puertas, a los que les hemos enseñado bien, que estábamos entre 15 y 20 minutos, pues luego te hacían un plano en el exterior. A los que les hemos enseñado mal, que hemos ido y en 10, 12 minutos les hemos sacado el plano que nos han hecho, pues fijaros las diferencias entre habiéndoles dado referencias y no dándoles ninguna. Todos coinciden en lo mismo. No creen que sea una superficie tan grande, sino es todo como mucho más estrecho. Es una visión túnel. De hecho, incluso hay algunos que creen que han entrado y salido por diferentes fachadas y se sale y se entra prácticamente por el mismo sitio. Son dos puertas paralelas. Los planos, la conciencia situacional, el mapa mental que tienes en el cerebro, si tienes una incidencia habiendo hecho bien las cosas, estando a 5 metros o 10 o 15 de distancia de una salida, va a ser mucho mejor si has hecho un buen trabajo con cámara térmica, así ha sido sin cámara. Hay que unirlo a las técnicas que ya conocemos. Tenemos que fijar si hemos girado a la izquierda, girado a la derecha. Incluso, como decía Alex, los metros que voy avanzando. No es malo seguir usando las mismas técnicas, pero apoyarlo con un buen uso de la cámara. Si lo apoyáis con un uso de la cámara, vais a tener un mapa mental muchísimo más real. On time. Tiempo. Ya, acabamos, ya vamos a acabar. Estos recursos didácticos, la emisión en aula, ya hay cámaras que emiten, ¿vale? Hay cámaras que ya lo llevan. Si no podéis trabajar y imprimiros en 3D una carcasa para poder hacerlo con el móvil. Cuando vamos cortos de recursos viene muy bien, porque con una sola cámara estamos emitiendo para todos. Esto es una pena que vaya así de despacio. Es un prototipo de una funda de opacidad que estamos fabricando. Este es el primero, para estar a oscuras y poder usar la cámara térmica sin necesidad de generar humo. Este es la versión 1. ¿Cuántas vamos a tener que hacer? 15, 20 y ahí ya... Hasta que David lo tenga hecho y desarrollado, ¿vale? Se puede seguir trabajando con sacos de bolsas de basura, ¿eh? Nos podemos meter dentro hasta que David lo tenga. Esta es una caja de vapor, la tengo en venta, son 1.500 euros, aquí si quiero hacer negocio. Es una caja de cartón, con una caja de cartón buena. Y una cacerola. No, muy buena práctica. Con una cacerolita, ponéis el agua a hervir y vais a ver lo que hace en el vapor, tanto por la imagen que está emitiendo un emisor posterior como por la limpieza. Vais a tener que estar todo el rato limpiándola. Hacerlo que es barato, ¿vale? No hace falta que me paguéis. Estas prácticas es que se pueden hacer sin necesidad de fuego y son prácticas de conocimiento de la cámara que se puede hacer en cualquier instalación de los parques de bomberos.
La maqueta de fuego, eso ya lo conocemos, ahí para ver los rangos que está explicando Joaquín, los modos de trabajo, es buenísimo. Esto es una aplicación que os sugiero que la descarguéis, se llama Tengo Baja Visión, y unida a unas gafas de visión de estas típicas que no son muy caras en este aspecto, están hechas para gente que empieza a tener enfermedades, que las hay, de que se les acorta el rango de visión, y empiezan a dársela para que se vayan acostumbrando, para que vayan acostumbrando al cerebro a trabajar con un rango más estrecho. El vídeo va más rápido, el real. Es una buena simulación del campo de visión. Puedes ajustar el campo de visión y creo que es barato y nos sirve para acostumbrarnos a trabajar. Y bueno, voy a ponerlo rápido, los 9 tips que ya hemos hablado de ellos. Estos iban rápidos. Esto es simplemente lo que tenemos que nosotros que memorizar. Hay uno que es enciende antes de entrar, que no hemos hablado de ello, que es, obviamente, todos los aparatos necesitan un tiempo para calentarse y empezar a funcionar, igual que un ordenador. La cámara entre 30 segundos y 1 minuto y medio, lo que te aconsejan. No podemos encenderla en el interior porque no va a funcionar bien los primeros segundos. Aparte, encenderla fuera es comprobar el estado de la batería, es comprobar el estado de la cámara. Ausencia de color no es ausencia de calor, acordaros de eso. Conoce tu cámara, Sí. Fundamental. No puede ser que tengamos un aparato tan infrautilizado, ¿no? Nunca la uses como único medio de referencia, Nunca la uses como único medio de seguridad. Apóyate en todas las referencias que siempre nos han enseñado. Usa la cámara como un complemento, o usa las técnicas de seguridad como un complemento de la cámara. Tenemos que adaptar nuestros métodos de rastreo. Si llevamos una cámara y nos da una buena imagen, ya no tenemos por qué estar haciendo estos abatimientos. Podemos desplazarnos con buena superficie de apoyo, haciendo técnicas de rastreo. Pero si buscamos un objetivo con la cámara y ya vemos que está libre, podemos trabajar más rápido con cámara que sin cámara. Hay algo importante que Eli al final no hemos dicho, y es que siempre la cámara hay que utilizarla agachado. Siempre hay que mantenerse bajo, ¿no? Intentar no estar dentro del plano neutro, no meter la cámara en temperatura, en humo, siempre abajo. Siempre mantener las primeras referencias desde que entramos a la vivienda, siempre agachados. Y ya está, chicos, que... Vamos a ver. Me ha desesperado. Ya, bien, pegado bien.